Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. Oscuros, la eternidad y un día, de Lauren Cade. Capítulo 1 del cuento Amor ardiente, el San Valentín de Arriani. El secreto. Arriani contempló la mañana toscana, perfumada de tomillo y suspiro. Estaba tendida en el suave césped verde, con los codos levantados y la barbilla entre las manos, saboreando la temperatura tan impropia de la estación y el tacto de unos dedos suaves que recorrían su largo cabello oscuro. Así era como Arriani y Tess pasaban la tarde las pocas veces que estaban juntas. Una trenzaba el pelo, la otra hilaba historias. Luego se cambiaban los papeles. Érase una vez un ángel asombroso, empezó Arriani, ladeando la cabeza para que Tess pudiera retirarle el pelo del cuello. A Tess se le daban mejor las trenzas. Se sentaba al lado de Arriani con una cesta de flores silvestres en el regazo. Se inclinaba sobre su estrecha espalda y con el recio pelo de ángel le tejía trenzas muy tirantes. Se las prendía con horquillas y les hacía zigzaguear por el cuero cabelludo de Arriani, como si fuera medusa, como era su estilo favorito. Arriani, en cambio, tenía suerte de lograr finalizar una trenza torcida con las matas pelirrojas de Tess. Tensaba, tiraba y pasaba con dificultad el peine por los rizos de Tess, hasta que ésta gritaba de dolor. Sin embargo, a Arriani se le daba bien contar historias. ¿Y qué eran unas trenzas sin una buena historia? Un aburrimiento. Arriani cerró los ojos y gimió cuando los dedos de Tess empezaron a encender por su cuero cabelludo. No había nada más agradable que las caricias de una amante. Arriani, ¿sí? Abrió los ojos y paseó la vista por los pasos donde las vacas lecheras haraganeaban por las 80 hectáreas de la granja. Esos eran sus momentos favoritos, sencillos y sosegados, las dos a solas. Era media tarde. La mayoría de las lecheras que trabajaban en la granja donde se había empleado Arriani ya habían regresado a sus hogares. Había elegido aquel empleo porque no estaba lejos de Lucinda, quien, en esa vida, había crecido en un feudo inglés, a solo unos minutos de vuelo hacia el norte. Por lo general, a Daniel le agobiaba la presencia de Arriani y los otros ángeles a los que les había encomendado su vigilancia, pero desde la granja podía darle espacio y aún así volar rápido hasta él o Lucinda si era necesario. Además le gustaba adoptar un estilo de vida humano de cuando en cuando. Le sentaba bien trabajar en una lechería y complacer a un jefe. Tess nunca entendió esa necesidad. Claro que el señor de Tess era algo más exigente que del trono. Resultaba complicado tener un momento a solas con Tess. Sus visitas a la granja, a aquella parte del mundo en general, no eran frecuentes, ni duraban lo suficiente. Arriani odiaba imaginar la oscuridad que esperaba a Tess en cuanto se despidiera de ella, o pensar en su amo, que detestaba que se alejara de su reino. No pienses en él, se respondía. Por lo menos mientras Tess está a tu lado y no hay necesidad de cuestionar su amor. Sí, Tess estaba a su lado, y la hierba donde estaban tendidas era blanda, y el aire de la granja tan profundo, perfumado de flores silvestres que podía haber caído rendida en brazos de un sueño reparador. Pero la historia. A Tess le encantaban sus historias.
¿Por dónde iba?, preguntó Arriani. No me acuerdo. Tess parecía distraída. Arañó a Arriani con el cuello sin querer, al tomarle un mechón de pelo. ¡Ay! Arriani se frotó el cuello. ¿No se acordaba? Era ella la que perdía en sus pensamientos, no Tess. ¿Pasa algo, mi amor? No, contestó Tess enseguida. Empezabas una historia, un asombroso... Ah, sí, intervino Arriani, contenta. Un ángel asombroso. Se llamaba Arriani. Tess le tiró el pelo. ¿Otra historia sobre ti? Rió, pero su risa sonó distante, como si yo hubiera volado muy lejos. Tú también sueles... Espera y verás. Arriani se volvió al lado a mirarla. El brazo con el que Tess le había estado trenzando el pelo se deslizó por su cadera. Tess llevaba un vestido blanco de algodón, con un ajustado corpiño y mangas anchas con volantes. Tenía explosiones de pecas en los hombros, que a Arriani le parecían galaxias de estrellas. Sus ojos eran solo un poco más oscuros que los asombrosos iris azul claro de Arriani. Era la persona más guapa que Arriani había conocido jamás. ¿Y qué era tan asombroso en aquel ángel?, preguntó Tess al rato, siguiendo el relato. Oh, ¿por dónde empiezo? Había tantas cosas asombrosas en ella. Arriani la dio la cabeza, como buscando inspiración para su historia, y notó que le soltaba la trenza aún sin prender. Arriani, la reprendió Tess. La has estropeado. ¿Qué quieres que haga si mi pelo tiene otros planes? Igual el tuyo también. Arriani quiso tomar la cintura que sujetaba la larga trenza pelirroja de Tess, pero Tess era demasiado rápida. Reculó en la hierba como un cangrejo, riéndose al ver que Arriani se levantaba y la perseguía. Ese ángel de lo más asombroso, gritó persiguiendo a Tess, que corría por la hierba contra el fuerte viento de febrero. Tenía el pelo enmarañado. Era famosa por ello en todo el mundo. Enredosa, la llamaban. Trotó alzando las rodillas, con las manos en alto, meneando los dedos como para evocar su pelo. Las ciudades desaparecieron bajo su poderosa melena. Con sus rizos envolvía a los ejércitos enteros. Hombres hechos y derechos lloraban y se perdían en el abismo negro de sus serpientes cabellos. Entonces Arriani se pisó el bajo de su amorfo vestido de lechera y cayó de bruces al suelo. Estando a cuatro patas, alzó la vista hacia Tess, que se había parado entre Arriani y el sol, haciendo que un halo de luz rodeara su cabello rojo. Tess se inclinó para ayudarla a levantarse y le tomó suavemente las muñecas. Hasta que un día Arriani se dispuso a limpiarse las palmas embarradas en la pechera de su vestido. Tess le dio un montazo y sacó, de su bolsillo encordado, un pañuelo de algodón. Hasta que un día ese ángel conoció a alguien que cambió su vida. Tess levantó un poco la barbilla, escuchaba. Esa persona era un pequeño diablo, siguió Arriani. Era bastante seria y siempre estaba fastidiando las bromas de enredos, siempre burlándose de su candidez, siempre recordándole a Enredos que había cosas más importantes que el pelo. De repente, Tess se dio la vuelta. Se sentó en la hierba de espaldas a Arriani. ¿Le habría desagradado la descripción de su personaje? Pero la cosa no termina ahí. Toda historia precisaba un momento crucial, un elemento sorpresa. Arriani se tumbó sobre las piernas estiradas de Tess y se incorporó un poco apoyando un codo en la hierba. Con la otra mano se dispuso a descruzar los brazos firmes
cruzados de Tess. Pero, aunque aceptó entrelazar las manos con las de su amante, Tess no apartó su mirada de la pálida flor amarilla que crecía en la hierba. Por fin, a esa necia historia, Ariani. Ponle fin ya, dijo como en trance. Hoy no estoy de humor. ¿Que ahora viene lo mejor? Repuso Ariani ceñuda. En muchos aspectos aquel aparente adversario era la antítesis misma de Enredos. Su pelo era una mata de pelusa roja. Ariani le acarició el cabello a Tess. Su piel era un lienzo pálido que ardía con la mínima caricia del sol. Deslizó el dedo por el suave brazo desnudo de Tess. Ariani, pero aquella criatura era un demonio con peine que domaba entre sus dedos los destructivos rizos. Aquella persona, a diferencia del ángel, tenía una naturaleza. ¡Basta!, espetó Tess, apartando la mirada y fijando sus ojos en un arroyo poco profundo, recordado por las piedras al borde de sus pastos. Estoy harta de cuentos de hadas. Se levantó y Ariani se acercó a ella gateando. No es un cuento de hadas, insistió Ariani, ignorando el modo en que se le erizaba el vello. Se incorporó y ladeó la cabeza. El hecho de que estemos aquí juntas solo se debe a que él no prestaba atención. ¿No prestaba? Un viento frío asoló de pronto el prado. Me ha dado un ultimátum. Ariani palideció, y con ella el prado entero. El cielo se oscureció. La hierba perdió su vigor. Hasta el pelo de Tess parecía menos lustroso. Aunque Ariani sabía que aquel momento llegaría, lo había sabido desde el principio. Se quedó sin aliento. Tess llevaba el tatuaje negro en forma de rayos de sol en la nuca, aquel con el que Lucy marcaba a los demonios a su círculo instintivo. Él lo sabe y ahora quiere que vuelva, dijo Tess con una voz gelida que heló poco a poco el alma de Ariani. Pero si acabas de llegar. Ariani sintió ganas de correr hacia su amor, echarse a los pies de Tess y llorar, pero se limitó a mirarse. No quiero que te vayas. Odio que te vayas. Ariani. Tess se le acercó un poco, pero Ariani se apartó, rabiosa. ¿Quién es él para decidir lo que podemos o no podemos hacer? ¿Qué clase de monstruo fanfarronea constantemente sobre el libre albedrío y luego es incapaz de dar libertad para que sigas los dictados de tu corazón? No tengo elección. Claro que sí, repuso Ariani. Solo que prefieres ceder. Los primeros síntomas de un sollozo descomunal hincharon el pecho de Ariani al ver que Tess no contestaba. Tal vez era la vergüenza que sentía que dio media vuelta y echó a correr por el prado. Siguió el curso del río y subió por la suave loma verde de la margen occidental de la granja. Pisoteó el jardín de hierbas aromáticas de la señora, incapaz de ver el tomillo entre las lágrimas. Oía a Tess correr tras ella. Sus pasos livianos se iban acercando, pero no se detuvo hasta llegar a la puerta del viejo granero, donde a la mañana siguiente se levantaría antes del alba para ordeñar las vacas. Se lanzó contra la recia pared de madera del granero y se dio a los sollozos. Tess abrazó a Ariani por detrás y su trenza roja se meció sobre su hombro. Apoyó la cabeza entre las paletillas de Ariani y estuvieron llorando durante unos minutos. Cuando Ariani se volvió, apoyando su espalda en la pared del granero, caliente por el sol, Tess le tomó la mano. Sus dedos eran largos, pálidos, delgados. Los de Ariani eran diminutos, con las uñas completamente mordidas.
Arriani hizo pasar a Tess a través de la puerta abierta de bisagras oxidadas hasta el interior del granero, donde estarían a salvo de las miradas de las otras lecheras que pronto se reunirían para la cena. Permanecieron de pie entre el heno y los caballos, unas vacas acurrucadas juntas que ocupaban un rincón. El olor de los animales lo invadía todo, el almizcle de los caballos, el dulzor plumoso de los pollos, el sudor seco de la piel de las vacas. «Hay un modo de que estemos juntas», le dijo Tess en voz baja. «¿Cómo? ¿Piensas desafiarlo?» «No, Arriani». El demonio negó con la cabeza. «He hecho un juramento. Estoy atada a el innombrable». Cuando Tess se volvió y asomó la cabeza por la puerta del interminable prado, Arriani vislumbró el tatuaje negro en forma de sol que estropeaba su bonita piel. Era lo único que podía mancillar el cuerpo de un ángel. Cualquier otra mancha, marca o cicatriz aparecida con el tiempo, salvo las de las alas. La marca del innombrable era lo único que Arriani podía decir que no amaba. Levantó la mano para tocarse la nuca, pálida y sin mancha, pura. «Hay otro modo», dijo Tess, arrimándose a Arriani hasta entrelazar sus pies. El amor de Tess olía a jazmines, y ella solía decir que Arriani olía a nata dulce. «Un modo de dejar de vivir así, guardando un secreto lo nuestro». Tess extendió los brazos y colocó sus manos sobre los hombros de Arriani. Por un momento, Arriani pensó que iba a abrazarla otra vez. Sintió que su cuerpo se rendía, que ansiaba ese abrazo. En cambio, unos dedos fríos le treparon por la nuca. «¿Podrías unirte a mí?» Arriani se apartó bruscamente. La piel se le erizó. «Sé mi alma gemela, Arriani. Ven y ocupa tu lugar en las filas de el infierno». Hasta aquí el capítulo 1 de este cuento de la saga de Oscuros, la eternidad y un día. Gracias por escucharme.